Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y que ha estado en boca de todos desde hace bastante tiempo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco, y que incluso fuera de la pantalla nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como ya sabemos, la vida real a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión. Hoy vamos a profundizar en lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones, y vamos a desentrañar un poco la verdad detrás de esa relación que tanto nos emocionó. ¿Están listos para saber todo lo que Kerem tiene que decir? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más reciente y jugosa sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados de la televisión turca. Desde el momento en que se anunció que protagonizarían asteriscos en Calcap Masterisco, la química entre ellos era innegable. Y esa química trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una pareja real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Recuerdo cuando empezaron a aparecer las primeras fotos de ellos juntos fuera del set, fue una locura. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos, y la prensa no dejaba de hablar de ellos. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y durante un tiempo, así lo fue. Pero como en toda relación, hubo altibajos. Y eventualmente el amor entre Kerem y Hande llegó a su fin. Una noticia que por supuesto, dejó a muchos con el corazón roto. Y desde entonces las especulaciones, los rumores y las teorías sobre las razones de su ruptura no han cesado. Pero, ¿qué dice Kerem Bürsin al respecto? Bueno, en varias entrevistas, Kerem ha sido bastante reservado sobre los detalles específicos de su separación. Sin embargo, sí ha compartido algunas reflexiones y sentimientos sobre su relación con Hande y sobre el impacto que tuvo en su vida. En una entrevista reciente, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación. Dijo que para él es fundamental ser uno mismo y mostrarse tal como es, sin pretensiones ni máscaras. Y añadió que aunque las relaciones pueden ser complicadas, la base de todo debe ser siempre el respeto mutuo y la comunicación abierta. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Hande, muchos las interpretaron como una indirecta sobre las posibles razones de su ruptura. Algunos creen que Kerem se refería a que tal vez, en algún momento de la relación, hubo falta de autenticidad o de honestidad por parte de alguno de los dos. Es difícil saberlo con certeza, ya que Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras. Pero lo que sí ha dejado claro en repetidas ocasiones es el profundo respeto y cariño que siente por Hande. En otra entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre ella, Kerem respondió con una sonrisa y dijo que Hande es una persona maravillosa, una gran actriz, y que siempre estará agradecido por el tiempo que compartieron juntos. También resaltó la profesionalidad de Hande y cómo, a pesar de las presiones y el escrutinio público, siempre se mantuvo enfocada en su trabajo y dio lo mejor de sí. Kerem enfatizó que admira mucho la fortaleza y la determinación de Hande, y que le desea lo mejor en todos sus proyectos futuros. Es importante señalar que a pesar de la separación, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. No se les ha visto juntos públicamente, pero tampoco ha habido declaraciones negativas o enfrentamientos entre ellos. Ambos han optado por mantener su vida personal en privado y se han enfocado en sus respectivas carreras. Algunos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero la verdad es que el tiempo dirá si eso es posible o no. Por ahora, lo que podemos hacer es respetar su decisión y admirar el talento de ambos. Otro aspecto que Kerem ha tocado en sus entrevistas es el impacto de la fama y la presión mediática en las relaciones. Ha hablado de lo difícil que puede ser mantener una relación saludable cuando estás constantemente bajo el escrutinio del público, cuando cada movimiento es analizado y cada palabra es interpretada. Kerem ha dicho que a veces siente que la prensa y los fans tienen expectativas poco realistas sobre las relaciones de las celebridades.
Que esperan que sean perfectas, que duren para siempre, y que no entienden que al final del día, son personas como cualquier otra, con sus propios problemas, inseguridades y emociones. Creo que este es un punto muy importante. A veces nos dejamos llevar por la fantasía de las relaciones perfectas que vemos en la televisión o en las redes sociales, y olvidamos que la realidad es mucho más compleja. Y que incluso las parejas más famosas y exitosas enfrentan desafíos similares a los que enfrentamos todos. En definitiva, lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel es que la respeta, la admira y que valora el tiempo que compartieron juntos. No ha entrado en detalles escandalosos ni ha revelado secretos íntimos. Ha sido discreto, respetuoso y ha mantenido la compostura en todo momento. Y creo que eso habla muy bien de él. Demuestra que es un caballero que sabe mantener la privacidad y que no está dispuesto a alimentar el morbo a costa de la intimidad de su expareja. Además, sus reflexiones sobre la importancia de la honestidad, la autenticidad y el impacto de la fama en las relaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre las expectativas que tenemos sobre los demás. Y ahora, después de analizar todas estas declaraciones y reflexiones de Kerem Bürsin, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado lo que Kerem ha revelado sobre Hande Erçel, hemos analizado sus palabras y hemos intentado entender un poco mejor la verdad detrás de esa relación que tanto nos emocionó. Recordemos que Kerem siempre ha mantenido una postura respetuosa y discreta al hablar de Hande, resaltando su talento, profesionalismo y la importancia que tuvo en su vida. También hemos hablado del impacto de la fama y la presión mediática en las relaciones, y de la importancia de ser auténticos y honestos en el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue honesto y sincero? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos futuros. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Hola, hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a su refugio de chismes y noticias del Jet Set turco. Aquí en su canal favorito desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada declaración de esas estrellas que iluminan nuestras pantallas y a veces también nuestras vidas. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que ha estado rondando sus mentes, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem y Hande. Esa pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada gesto. Asteriscos en Calcap Masterisco no solo fue una serie exitosa, fue el escenario de un romance que parecía sacado de un guión, pero que se sentía increíblemente real. Y eso, mi gente, es lo que nos enganchó a todos. Pero como dice el viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. La vida real, con sus complejidades y sus desafíos, a menudo se interpone en el camino de los romances de ensueño. Y así, la historia de Kerem y Hande tomó un giro inesperado. La noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom turco y dejó a muchos preguntándose, ¿qué pasó realmente? Hoy, nos vamos a adentrar en ese misterio. Vamos a analizar con lupa lo que Kerem Bürsin ha revelado sobre Hande Erçel, buscando pistas, interpretando entre líneas y tratando de armar el rompecabezas de esta relación que cautivó al mundo. ¿Es posible saber la verdad absoluta? Quizás no. Pero les prometo que haremos nuestro mejor esfuerzo para acercarnos lo más posible. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita. Aquí la información fluye como el té turco recién hecho, siempre caliente y lista para ser disfrutada. Además, no olviden dejar sus comentarios y opiniones. Este es un espacio para compartir, para debatir y para expresar todo lo que sienten por sus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de filmación. Asteriscos en Calcap Masterisco les dio la oportunidad de conocerse, de trabajar juntos y poco a poco de enamorarse.
La química entre ellos era palpable, tanto que era difícil creer que no fuera real. Y efectivamente lo era. Las primeras fotos de ellos juntos fuera del set confirmaron lo que muchos sospechaban: Kerem y Hande eran más que compañeros de trabajo, eran pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de deseos de felicidad para la flamante pareja. Durante un tiempo todo parecía perfecto. Los veíamos viajar juntos, compartir momentos especiales con sus familias y amigos, y dedicarse mensajes de amor en las redes sociales. Eran la pareja ideal, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero la burbuja de felicidad eventualmente explotó. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de fotos juntos y por comentarios ambiguos en las redes sociales. Y finalmente la confirmación: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese amor que parecía tan sólido? Las especulaciones y las teorías no tardaron en aparecer. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a la diferencia de personalidades, y otros a la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas. Pero la verdad es que solo Kerem y Hande saben con certeza las razones de su ruptura. Y hasta ahora ambos han optado por mantener silencio al respecto. Sin embargo, Kerem ha ofrecido algunas pistas en sus entrevistas, algunas reflexiones que nos permiten vislumbrar un poco la complejidad de su relación. Como mencioné anteriormente, Kerem ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación. Ha dicho que para él es fundamental ser uno mismo y mostrarse tal como es, sin pretensiones ni máscaras. Estas palabras sugieren que quizás, en algún momento de su relación con Hande, sintió que no podía ser completamente el mismo o que no recibía la misma honestidad a cambio. También ha hablado sobre el impacto de la fama y la presión mediática en las relaciones. Ha dicho que es difícil mantener una relación saludable cuando estás constantemente bajo el escrutinio del público, cuando cada movimiento es analizado y cada palabra es interpretada. Estas palabras nos recuerdan que las celebridades son personas como cualquier otra, con sus propias vulnerabilidades y sus propios desafíos. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Kerem siempre ha hablado de Hande con respeto y cariño. Ha resaltado su talento como actriz, su profesionalismo y su fortaleza. Ha dicho que siempre estará agradecido por el tiempo que compartieron juntos y que le desea lo mejor en todos sus proyectos futuros. Estas palabras demuestran que Kerem es un caballero, que sabe mantener la compostura y que no está dispuesto a alimentar el morbo a costa de la intimidad de su expareja. También sugieren que a pesar de los altibajos, su relación con Hande fue significativa y que dejó una huella en su vida. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Podemos llegar a una conclusión definitiva sobre las razones de la ruptura de Kerem y Hande? Probablemente no. Pero podemos extraer algunas lecciones valiosas de su historia. En primer lugar, nos recuerda que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, requieren esfuerzo, honestidad y comunicación. En segundo lugar, nos muestra que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo difícil de superar. Y en tercer lugar, nos enseña que es posible mantener el respeto y el cariño hacia una expareja, incluso después de una ruptura. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor y desamor, de éxito y fracaso, de sueños y realidades. Es una historia que nos ha hecho reír, llorar y reflexionar. Y es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Y ahora, mi gente linda, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre encontrarán la información más reciente y jugosa del mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a suscribirse al canal, a activar la campanita y a dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia, sobre las declaraciones de Kerem y sobre el futuro de estos dos talentosos actores. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida.